Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema que en lo personal a mí me conmueve bastante. El tema de hoy se llama Dejando huellas en el corazón de Jesús. Entonces, hoy día vamos a hablar de dos mujeres que dejaron una huella en el corazón de Jesús. Y bueno, pese a que las historias son un poco similares, no son las mismas historias, pero ambas mujeres demostraron un amor muy, muy grande hacia Jesús. Entonces, les voy a ir contando un poco, pero antes, para entrar un poquito a lo que quiero hablar, quería contarles que, bueno, a mí, en lo personal, hace el año pasado más o menos, yo tenía un sueño muy grande de ir a Santa Cruz a pasar un curso de maquillaje con una profesora que yo veía por internet y me encantaba muchísimo el contenido que hacía, los maquillajes que realizaba. Entonces, el año pasado creo que fue, o el anteaño, pero se dio la oportunidad de que yo vaya, me acompañaron mis papás y Samuel. Entonces yo estaba muy emocionada, yo no la conocía a ella, solamente así por redes sociales, pero cuando yo fui allá, realmente fue un curso donde yo pude aprender muchas cosas y creo yo que en ese momento se marcó bastante el antes y después de mi trabajo, porque yo noté una gran diferencia. En ese curso, esta profesora me enseñó tantas cosas que no se guardó absolutamente nada, y yo desde ese día le tomé un cariño tan grande porque me había enseñado muchísimas cosas de lo que yo quizás no sabía que podía hacer. Entonces ella todo el tiempo estaba al pendiente de lo que yo hacía. Pasó el tiempo y luego ella me habló para decirme que iba a venir a dar un curso aquí a Sucre. Entonces lo que yo hice fue ir a buscar a una pastelería unas medialunas para llevarle, porque quería quedar bien con ella, quedar en realidad agradecida con ella. Entonces yo le llevé, me agradeció, me pidió que yo esté en el curso, me quedé y bueno, fue un tiempo muy bonito. Pasó el tiempo y me tocó ir a La Paz a un curso con ella. Y bueno, eran en realidad 3 maquilladoras y yo fui. Y antes de ir, yo a mi mamá le decía, ¿qué le puedo llevar? ¿Qué le puedo llevar? Le tengo que llevar algo, sí o sí, algo bonito para que no se olvide de mí. Entonces decidí llevarle chocolates para ti. Y justo cuando estábamos en la flota con Samuel guardó en uno de los bolsillos de la flota, y ya cuando llegamos a La Paz, estábamos en el taxi y nos acordamos de los chocolates y pucha, yo me quería volver loca porque dije, compré allá para ella y no sé si aquí voy a encontrar chocolates para ti. Entonces, bueno, me fui al curso y a Samuel estaba al otro extremo y yo estaba al otro extremo. Él estaba más o menos por el centro y yo estaba por la zona sur. Le dije que me lo vaya a buscar chocolates para ti al Hipermaxi y fue, más bien encontró. Entonces yo fui y le entregué el presente a la profesora y me agradeció nuevamente, justo no había comido nada. Entonces yo creo que no soy la única que trata de agradar a personas que nos han ayudado o han sido bastante buenos con nosotros. Yo sé que en este lugar hay personas que ustedes sienten un aprecio tan grande, ya sea por un compañero, por un amigo del trabajo, por un jefe o por un familiar que ha hecho cosas tan lindas por nosotros que nosotros nos sentimos agradecidos, que tratamos de darle lo mejor o la mejor versión de nosotros para poder quedar bien con ellos, ¿no? Entonces yo después de esto me ponía a pensar y decía, ¿será que yo estoy entregando lo mejor de mí a Jesús? ¿O que me estoy esforzando o preocupando por agradarle? Entonces fue una pregunta que me hice y dije, wow, entonces yo si actúo así con una persona, yo también debería actuar así con Jesús. Y eso aún mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo no ser aún más agradecida con Jesús, con nuestro Padre,
que él, aunque él era santo, era puro, no tenía ninguna mancha, él nos tomó de donde estábamos, nos quitó de ahí, y él tomó la cruz por nosotros y murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, ¿cómo no ser agradecidos por él, con él? Nos vamos a ir, hermanos, al versículo 7 de Lucas. Lucas 7, 36, por favor. En este versículo vamos a ver la primera historia de la primera mujer de la que les voy a hablar. Lucas 7, 36. Voy a comenzar a leer. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces aquí podemos ver primero que Lucas en ninguna parte menciona el nombre de esta mujer, solo menciona que era una mujer pecadora. Y bueno, leyendo un poco pude ver que decían que era una mujer prostituta. Entonces es por eso que sus pecados eran públicos, porque su vida era conocida por todos. Y bueno, para empezar, dice que el fariseo le invita a Jesús. Y en esta época, los fariseos, en realidad era muy extraño que un fariseo invite a Jesús a su casa, a una cena o a una reunión, porque por lo general los fariseos no querían verse involucrados con nada que tenga que ver con Cristo. Entonces sabemos ya que las intenciones de este fariseo no eran nada buenas. Uno, o quería espiar a Jesús o quizás quería encontrarle algo malo. Entonces ahora vamos a ver un poco lo que hizo esta mujer, que aquí describe de manera detallada lo que hizo, como un paso a paso de lo que hizo. Entonces dice que aparece esta mujer de manera sorpresiva y había hecho lo que nadie había pensado hacer. Dice que se puso detrás de Jesús y se postró a sus pies, o sea que se arrodilló. Jesús
quizás estaba sentado o estaba parado, pero para estar a los pies de Jesús, ella tenía que haber estado arrodillada con la cabeza casi en el piso. Entonces se acercó a Jesús totalmente quebrantada. Estaba tan quebrantada esta mujer que comenzó a regar los pies de Jesús con sus lágrimas. Imagínense cuántas lágrimas caían de los ojos para que empiece a regar los pies de Jesús. Entonces dice que enjugaba los pies de Jesús con sus cabellos. La palabra enjugar significa como secar. Entonces secaba las lágrimas con su cabello. Y mientras hacía esto, dice que comenzaba a besar los pies de Jesús. Imagínense. Entonces besaba los pies de Jesús, lloraba, secaba las lágrimas que había derramado sobre los pies de Jesús. Y dice que ungió a Jesús con perfume. Y seguramente no era cualquier perfume. Llevó seguramente el mejor que ella tenía o el mejor que ella pudo haber encontrado. Entonces, este es un claro ejemplo de que debemos presentarnos delante del Padre quebrantados y humillados. Dice que ella lo único que quería era demostrar de manera pública su amor por Jesús y que estaba totalmente arrepentida de lo que había hecho en su vida pasada. Entonces, con este acto, esta mujer demostró que estaba arrepentida y también agradecida con Jesús. La mujer quizás podía huir, porque por lo general nosotros alguna vez cuando nos hemos alejado de Dios o quizás hemos pecado, tendemos a apartarnos de Jesús o nos avergonzamos y dejamos de pasar tiempos con Jesús y dejamos de asistir a la iglesia o dejamos de hablar a los hermanos de la iglesia porque nos sentimos avergonzados. Pero esta mujer, pese a lo que hizo o a lo que haya hecho en su vida pasada, dio un ejemplo y ella, todo lo contrario, se acercó a Jesús y buscó su perdón, como con un corazón totalmente humillado. Entonces, ¿cómo reaccionó Jesús? A Jesús no le importó el pasado de esta mujer. Para nada, no le importó si quizás un día antes ella pecó o hizo algo malo, no le importó para nada. A Jesús lo que le importó era lo que estaba haciendo en ese entonces, en el presente. Bueno, para nosotros es el pasado, pero para Jesús y para esa mujer estaban en el presente y a Jesús le importó eso. Entonces Jesús sabía que el amor que esta mujer tenía era verdadero y puro. Jesús conoce nuestros corazones y quizás muchas personas, y también leemos en la Biblia que hay personas que trataron de mostrarle a Jesús algo que no eran, o trataron de aparentar afuera de las iglesias que oraban, pero realmente sus corazones no reflejaban eso. Entonces, pese a lo que dijo el fariseo, porque el fariseo pensó que a Jesús quizás se le podían acercar solamente personas de un alto nivel, personas puras o personas que no tenían manchas, personas de un buen estatus, pero este fariseo al parecer no conocía a Jesús, porque Jesús nos demostró un claro ejemplo y Jesús se acercaba a los enfermos, a los leprosos, que los leprosos eran las personas como que más olvidadas, se acercó a los endemoniados, se acercó a los pobres. Entonces Jesús nos demostró que a él no le importaba absolutamente nada de las apariencias, sino lo que le importaba era el corazón. Entonces Jesús conocía más de lo que este fariseo pensaba a esta mujer. Entonces el fariseo, por supuesto que no comprendía a Jesús. Uno, porque este fariseo ni siquiera había experimentado lo que era el arrepentimiento. No había experimentado lo que era quebrantarse delante de la presencia de Jesús, porque este fariseo era un pecador y ni siquiera le molestaba el pecado que tenía, pero el fariseo se creía una persona superior a la mujer, ¿no? Entonces por eso este fariseo decidió juzgarla.
Y por supuesto que Jesús conocía el corazón del fariseo, y por eso es que le cuenta una historia, ¿no? Como leímos. Y podemos ver en esta historia que lo que Jesús le quería mostrar al fariseo con esta historia es que quizás cuando una persona es perdonada, pero tiene bastantes pecados y es perdonada, esta persona amaría muchísimo a Jesús. ¿Por qué? Porque todos los pecados y todas las cosas que hizo en su vida pasada les fueron perdonados. Pero una persona que quizás no tuvo muchos pecados, quizás puede amar poco a Jesús, y eso es lo que nos demuestra. Entonces, dice que la mujer había hecho lo que nadie pensaba hacer en esa casa. Y aquí podemos ver que Jesús al final le dice, ¿no? Llegué a tu casa y ni siquiera me diste un beso, ni me ungiste. Entonces, en esta cultura, cuando alguien invitaba a su casa, dice que ¿cómo se diría? El anfitrión, exacto, el anfitrión debía lavar los pies de su visita, también debía darle un beso y ungirle con aceite. Entonces, el fariseo no hizo absolutamente nada, pero la mujer hizo algo así y más. Entonces, esta mujer pasó de ser una mujer humillada, una mujer olvidada, que estaba por debajo de otras personas, y pasó a ser la mujer a la que Jesús le había levantado la cabeza. Pasó a ser a una mujer a la que Jesús había tocado su corazón y había mostrado arrepentimiento, y por supuesto había sido salva. Entonces, aquí en esta primera historia, lo más importante y lo que realmente debería conmovernos es cómo esta mujer quizás no tenía mucho, pero le entregó lo mejor que ella tenía a Jesús. Y lo mejor no me refiero a algo económico, no me refiero a un presente, a nada de eso, sino al corazón que ella estaba presentando a Jesús. Ahora les voy a hablar de la segunda historia, que vamos a leer en Juan 12. Juan 12. Y nos vamos a pasar a hablar sobre la segunda mujer. Juan 12. Dice: Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, hay similitud en las dos historias porque ambas mujeres hicieron algo similar. Pero a diferencia de la primera mujer, aquí encontramos menciona el nombre de esta mujer, de esta segunda mujer, que era llamada María de Betania. Bueno, en realidad María, ¿no? Pero era de Betania. Dice que estaba Jesús con sus discípulos en una cena. Y quizás esta cena era una cena formal, una más de las muchas que Jesús tenía, pero pasó algo que rompió con el protocolo de esta cena, de esta reunión. Entonces dice
que entró a la habitación María de manera sorpresiva, igual que la primera mujer. Entonces hizo un acto de agradecimiento. Quizás, si no saben, María realizó esto porque estaba agradecida con Jesús, porque había, como mencionaba al inicio, había resucitado en realidad a Lázaro, Jesús. No sé si conocen esa historia. Entonces dice que entró María a esta habitación de manera sorpresiva e hizo un acto de agradecimiento. Entonces igual aquí vamos a ver qué es lo que hizo María. Como en la primera mujer, mostramos el paso a paso aquí también. Entonces dice que María también se postró a los pies de Jesús, o sea que se arrodilló y también tuvo que poner su cabeza casi al nivel del piso. Entonces se postró a los pies de Jesús con un corazón totalmente quebrantado. Entonces cuando uno está quebrantado empiezan a salir las lágrimas. Y a María también le pasó eso. Estaba tan quebrantada que las lágrimas brotaban de sus ojos. Y por supuesto que como estaba a los pies de Jesús, también empezó a regar los pies y también procedió a sacarse el velo. Y dice que soltó su cabello y con su cabello empezó a secar las lágrimas que había derramado sobre Jesús. Y en este tiempo, en esta cultura, era mal visto que las mujeres muestren su cabello de manera pública. Entonces es por eso que las mujeres llevaban un velo. Pero a María no le importó nada. Entonces se quitó el velo y con su cabello empezó a secar los pies de Jesús. Y aquí algo igual que me llama bastante la atención. Y ya una vez yo les mencioné que para una mujer el cabello es algo muy importante. Y muchas mujeres ni siquiera quieren que toquen sus cabellos. Pero a María no le importó nada, absolutamente nada. Y también sabemos que en ese entonces no habían zapatos, no habían medias, no había nada. Los hombres y las mujeres caminaban con sandalias y el lugar también era de tierra. Entonces los pies de Jesús seguramente estaban empolvados o quizás con barro, ¿no? Pero a María no le importó nada y ella, pese a eso, empezó a secar los pies de Jesús. Y dice que después de esto, María se fue parando poco a poco y dice que se paró delante de Jesús, levantó las manos y sin emitir ningún sonido, se escuchó cómo se rompía el frasco de nardo puro, dice, ¿no? El frasco, dice que se oía cómo se quebrantaba este frasco. Y en ese momento empezó a caer de manera, ¿cómo les diría? Sin límites en realidad. Dice que caía el perfume, pero sin límites. María no se guardó un poquito ahí para después. María había echado por completo todo el perfume. Y aquí también algo que es bastante llamativo es que no era cualquier perfume. Dice que este perfume, ¿dónde está? Dice que este perfume era un frasco de alabastro tallado. O sea que este frasco era tallado en piedra blanca, translúcido y brillante, que contenía nardo puro, que era el perfume más preciado en esta época, o sea que tenía un alto valor. Este perfume tenía el precio de 300 denarios, que 300 denarios era el sueldo en realidad de un año. Imagínense, era un año de trabajo, de esfuerzo y de ahorros. Esta mujer lo que hizo fue entregar todo eso, todos sus ahorros, y comprar este perfume. ¿Para qué? Para derramarlo sobre Jesús. Entonces el perfume cayó y Jesús quedó con la cabeza empapada, quizás con los hombros, con las manos, estaba totalmente empapado. Y dice que la habitación quedó totalmente perfumada con este olor. Pero yo puedo deducir que esa habitación quedó empapada del amor de María hacia Jesús.
Entonces, dice que este acto, como podemos ver, este acto quedó denominado como un desperdicio. ¿Por qué? Porque dice que Judas en ese entonces le dijo: ¿cómo puedes haber hecho eso? Este perfume se pudo haber vendido y con ese dinero se podía haber alimentado a los pobres. Judas lo que dijo no tenía sentido para María y menos para Jesús, porque Judas lo que hizo fue ver con ojos humanos en realidad, porque somos así los humanos, somos por naturaleza quizás criticones o tratamos de ver lo peor de algo, ¿no? Entonces el objetivo de María era demostrar su amor por el Padre, agradecer a Jesús y exaltarlo. María no fue parte de los 12 discípulos. María no fue una mujer que lideró a grandes masas. María no fue o no hizo un milagro sobrenatural. María no realizó un proyecto que fue wow. No hizo nada de eso. María lo que hizo fue en realidad demostrar que su corazón estaba totalmente lleno de Jesús. Entonces, es importante que nosotros demostremos a Jesús un amor así. Entonces, podemos mencionar y podemos leer que quizás este acto que realizó María la hizo famosa, porque al final de todo Jesús lo menciona. Dice que María ni siquiera hizo eso porque viera a su hermana o porque vieran los discípulos y para que como que miren, tomen mi ejemplo. Ni siquiera hizo eso por impresionar a la gente. Entonces nosotros podemos tratar de impresionar al mundo con lo que tenemos, con lo que poseemos. Y eso nos puede brindar una fama efímera. Pero quebrantarnos y derramarnos delante de Jesús nos brinda un reconocimiento eterno. Y bueno, yo ahora les pregunto, ¿dónde quisieran dejar su nombre escrito? ¿En una revista? ¿En un periódico? ¿O en el corazón de Jesús? Entonces, lo que Jesús trataba de hacer y de decirles era que cualquier acto de amor hacia Él jamás sería un desperdicio, sino más bien sería una inversión eterna. Como les había mencionado hace rato, María no había quebrantado el perfume. O sea, en realidad sí lo hizo, ¿no? Pero lo que había hecho había sido quebrantar su corazón y derramarlo sobre Jesús. Los demás que estaban ahí, porque seguramente no fue solamente Judas, pero dice que los demás pensaron que fue un desperdicio, porque para ellos rebasaba los límites de lo que creían que era amor. Entonces Judas tenía muy marcado el límite de su amor por Jesús. Entonces por eso para él era un desperdicio, porque él no había experimentado ese amor hacia Jesús. Entonces, así como el perfume no se derrama si el frasco no se quebranta, de igual manera el espíritu no se derrama si el corazón no se quebranta. Entonces, María amaba a Jesús más de lo que amaba su propia alma, su propia belleza o quizás su reputación. Y este tipo de amor, como podemos ver, el de María, siempre va a dejar una huella en el corazón de Jesús. Entonces nosotros quizás recordamos siempre a personajes en la Biblia que hicieron milagros. Quizás podemos recordar a personas que hemos conocido con mucha sabiduría o a predicadores que nosotros nos impactamos con lo que dicen, con lo que hacen.
Pero Jesús recuerda a aquellas personas que se quebrantan y se quiebran y se derraman sobre Él. Aquellas personas que se desperdician en Jesús. Y bueno, en la parte, en Marcos, igual habla sobre lo que hizo María. Me voy a ir a Marcos 14. Marcos 14, 8. Marcos 14, 8. Marcos 14, 8. Voy a leer en otra versión que dice: ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Entonces, como les mencionaba antes, aquí nos muestra claramente que María marcó un momento importantísimo para Jesús. María no iba a pasar desapercibida, porque nosotros hasta en estos tiempos estamos hablando de ella y de lo que ella hizo. Entonces, lo que podemos deducir de ambas historias es que debemos seguir el ejemplo de estas dos mujeres. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dejar una huella o una marca en el corazón de Jesús. Pero también vamos a ser señalados por el mundo, porque el mundo, para el mundo en realidad es algo superficial, o en realidad considera este tipo de amor como un desperdicio. La primera mujer no tenía ni una buena obra a su favor, no tenía méritos que cambien su situación. Ella no hizo absolutamente nada para ser perdonada. En realidad, lo que ella hizo fue entregar su corazón a Jesús. Lo que ella hizo fue demostrarle a Jesús que ella lo amaba. Entonces, es por eso que al final Jesús le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y no por eso significa que la mujer al día siguiente volvió a su vida pasada, volvió a pecar, y en realidad no fue así. Esta mujer le demostró a Jesús que su corazón había cambiado de verdad, y Jesús sabía eso. Es por eso que le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, en ambas historias no se menciona en ninguna parte que alguna de estas dos mujeres haya hablado con Jesús o haya emitido algún sonido audible. Entonces, no hacía falta que alguna de las dos hablen con Jesús o trate de hablar, de charlar con Él, porque su ofrenda y su entrega lo decían todo. Y uno puede decir: pucha, yo muchas veces le he prometido a Jesús cosas, le he dicho: Señor, esta vez ya no voy a volver a hacer esto, Señor, esta vez te voy a buscar, Señor, voy a ir a la iglesia, Señor, Señor, y nos llenamos de palabras que al final no cumplimos. Y estas mujeres nos muestran un claro ejemplo de que ellas, en vez de hablar, hicieron. Entonces, ¿qué podemos aprender de ambas mujeres? Por supuesto que debemos entregarlo todo, no guardarnos un poquito, o quizás sí voy a hacerlo pero de mala gana, o sí voy a hacerlo pero pucha, ya lo que me queda, sino hacerlo de corazón y entregarlo todo. Ninguna de las dos retuvo algo o se guardó un poco, sino que ellas entregaron todo.
rompieron el perfume y derramaron absolutamente todo lo que contenía. Entonces, por supuesto que Dios a veces nos va a pedir sacrificios para obedecerle. Y por supuesto que no va a ser nada fácil, pero por supuesto que valdrá la pena. El riesgo no es nada comparado con la recompensa. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? Definitivamente no hay peor fracaso que tener éxito y reconocimiento en cosas del mundo, en cosas vanas, en cosas que no nos acercan a Dios. Muchos pueden tener éxito embelleciendo sus frascos, tallando sus frascos, tratando de ser los frascos más bonitos a la vista, más elogiados por la gente. Pero el verdadero éxito está en lo que contiene el frasco, o sea, en el perfume, en hacer un buen perfume, o sea, el contenido del frasco. El éxito no está en ser un frasco tan precioso que sea admirado y elogiado por todos, sino en perfumar a Jesús a través de una vida quebrantada. Espero que todos aquí podamos demostrar ese amor que estas mujeres tenían por Jesús. Un amor lleno de agradecimiento hacia Él. Porque si nosotros estamos aquí, no es una coincidencia. Si nosotros estamos aquí, es porque Jesús puso sus ojos en nosotros. Y somos escogidos y somos importantes para Él. ¿Y cómo no ser agradecidos con Él si nos dio una oportunidad para ser salvos? Y el día de mañana, quizás de un año, de meses, de días, poder estar en su presencia, poder estar delante de Él y poder besar sus pies. Vamos a orar, hermanos. Qué bendición haber podido escuchar la palabra del Señor, porque Dios es bueno. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros compartiendo las escrituras en este maravilloso día. Queremos animarlos y pedirles que puedan suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta, y además de compartir esta enseñanza con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Luego de disfrutar de este maravilloso tiempo, también queremos pedirte que puedas dejar un comentario o puedas escribirnos y hacernos conocer tu necesidad para que podamos orar por ti y estar siempre en contacto con todos ustedes. Para las personas que desean visitarnos, estamos ubicados en calle Oruro 451, justo en la esquina de la calle del Teatro al Aire Libre. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.